revelado, el increíble momento en que una mujer de limpieza calla a un millonario en 30 segundos. El eco de los tacones resonaba sobre el mármol brillante de la oficina. Clara, con su uniforme rojo desgastado, empujaba el carrito de limpieza entre los muebles de lujo y las pantallas brillantes. Cada día, sentía el mismo peso, el juicio en las miradas de aquellos que la rodeaban, los susurros sobre su trabajo. ¿Cómo puede ser feliz limpiando?, se preguntaba a menudo, aunque en su corazón había una respuesta. Su pequeño, con sus risas y travesuras, compensaba cada crítica, cada mirada despectiva. Sin embargo, la angustia la seguía como sombra. Desde pequeña, soñó con estar frente a un aula, guiando mentes jóvenes hacia un futuro brillante. Pero la vida le había jugado una mala pasada. Su sueño se disipó cuando tuvo que dejar la universidad para cuidar de su hijo, y ahora, aquí estaba, limpiando las huellas de quienes parecían vivir en un mundo paralelo al suyo. Uno de esos hombres era Ernesto, el epítome de la arrogancia, el que cada día le recordaba cuán lejos estaba de sus aspiraciones. Clara lo veía al fondo, riendo con un grupo de colegas como si su fortuna lo hiciera más grande que cualquiera, aunque ella sabía que detrás de esa risa había un desprecio hacia su trabajo. Ese día, el aire denso en la sala de reuniones le oprimía el pecho. Clara estaba en su rutina, limpiando una mesa de conferencias que había sido testigo de negociaciones e ideas, mientras las mesas de lujo rodeaban su labor como si fueran dioses en un Olimpo. El sonido de la risa de Ernesto le hizo contener la respiración. Sabía que un comentario despectivo estaba por venir. ¿Quién puede confiar en quienes limpian?, escuchó entre carcajadas. Su corazón se encogió. Su mente recordaba el momento en que su hijo preguntó por qué no podía ser maestra. Esa pregunta, su mayor dolor, los murmullos de su desprecio rebotaban por la sala, aumentando la presión en su pecho. Debo ser fuerte por él, murmuró internamente, mientras su respiración se aceleraba y las manos comenzaban a temblar. El dilema estaba latente, ignorar sus palabras o enfrentarlo. El miedo a las consecuencias de hablar la paralizaba, pero la furia por sus constantes descalificaciones crecía como una llama voraz entre sus entrañas. ¿Por qué debía permitir que aniquilara su dignidad tan fácilmente? Antes de que su mente le dijera que se callara, un papel voló por el aire y aterrizó justo en la taza de café de Ernesto. «Incompetente», gritó él, desatando una tormenta de risas a su alrededor. El instante fue demasiado. Clara sintió que todo en ella estallaría. La valentía que había anhelado durante tanto tiempo se enroscó en su pecho, lista para liberarse. No más, pensó, su voz resonando en su cabeza como un mantra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. Clara respiró hondo, sintiendo cada parte de sí misma a punto de desbordarse. La sala quedó en un silencio absoluto, todo estaba por cambiar. Las miradas se fijaron en ella, mientras la angustia se convertía en un fuego capaz de iluminar toda la oscuridad. ¿Sería capaz de enfrentar al monstruo de la arrogancia que la había herido tantas veces? Su vida estaba por cambiar, pero aquella decisión podría costarle más de lo que imaginaba. El silencio se espesó en la sala como una niebla implacable. Los ojos de Clara recorrieron el espacio, evaluando las reacciones en los rostros de sus compañeros, sopesando la gravedad de sus palabras. Para muchos de ellos, el ambiente era familiar y seguro, para ella, un abismo lleno de inseguridades. La presión hacía que su corazón latiera con fuerza, y supo que debía aprovechar el instante, no solo para plantarse frente a Ernesto, sino para liberarse a ella misma. Aprendí a cuidar cada rincón de este lugar, cada mancha y cada suciedad. Las palabras escaparon de sus labios con firmeza. No solo limpió aquí, cada día lucho por mantener nuestro hogar a flote, porque no tengo a nadie más que a mi hijo.
Y sí, trabajo en lo que sea necesario para darle un futuro, incluso si eso significa ser quien limpia sus mesas. La voz de Clara creció en volumen y valor. Se sintió como un volcán, erupcionando después de años de acumulación. Pero, ¿acaso eso era suficiente? En su interior, la duda persistía. Sus compañeros miraban entre la sorpresa y la inquietud. Algunos incluso asintieron levemente, como si, en la profundidad de su propio ser, reconocieran la lucha que Clara había compartido, aunque nunca tuvieran el valor de expresar lo que sentían. Respaldada por esa visión colectiva, Clara continuó: cada día veo su desprecio, pero hoy, quiero que comprenda que somos importantes. Cada persona aquí, en su propio rol, tiene un valor inmenso. Ernesto, visiblemente sorprendido, se recomponía lentamente. No tienes idea de lo que es el verdadero trabajo duro, Clara, replicó con desdén, intentando recuperar el control de la situación. Pero Clara sabía que él había perdido un poder que nunca había sido suyo. Era como un mago cuyos trucos habían fallado. Tal vez sea cierto, contestó ella, llenando sus palabras de vulnerabilidad, pero al menos soy honesta con lo que hago. Quizás tú, que lloras por un papel en el que la fortuna te hizo rey, deberías preguntarte cómo llegaste ahí, porque yo lucho cada día por lo que quiero. Ese instante se convirtió en un punto de inflexión. Clara sintió que algo dentro de ella cambiaría. Era la primera vez que no se caminaba hacia atrás por el temor. El ardor en su pecho había desbordado su determinación y una chispa de esperanza empezaba a tomar forma. Se dio cuenta de que su deseo de ser maestra no se había extinguido, estaba allí, oculto y esperando salir a la luz. Días posteriores la verían regresar a la universidad, impulsada por el cambio desatado por su valentía. A cada paso que daba, la idea de volver a las aulas se anidaba en su mente con más fuerza. Sin embargo, tendría que enfrentar el juicio de quienes la rodeaban. La pregunta de cómo equilibrar su trabajo y su estudio la atormentaba. Clara no podía perder el ritmo. Su vida diaria y la exigencia del estudio la llevarían a límites desconocidos. La determinación iba a ser su mayor aliado, pero también su mayor desafío. La historia de su vida comenzaba a demandar decisiones difíciles, y ya no podía ocultarse detrás de un uniforme. Al entrar a su hogar, después de un día agotador, su hijo corrió a abrazarla. Clara sonrió, pero una pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería capaz de manejar la carga que estaba por venir? Debía prepararse para cada avance y cada retroceso, porque lo que había comenzado ese día no era solo una confrontación, era el inicio de un viaje hacia la redención de sus sueños olvidados. Con el impulso de nuevas metas en mente, en su pecho vibraba una certeza: había llegado el momento de transformar su vida por completo. ¿Quién se convertiría en Clara? La mujer que había permanecido oculta en sombras comenzaba a vislumbrar su propia luz. Pero el camino estaba lleno de incertidumbres y las decisiones serían difíciles de tomar. ¿Y si la valentía no era suficiente? El eco de la historia apenas comenzaba a tejerse. Clara se despertó antes de que el sol asomara su luz en el horizonte. El sonido del despertador era una llamada a una vida que intentaba reimaginar. Se asentó en la cama, sintiendo el peso de lo que había decidido abrazar. Regresar a la universidad significaba confrontar sus temores más profundos, cuestiones que la habían mantenido anclada a su realidad. Pero también era su única oportunidad de luchar por un futuro más brillante para ella y su hijo. Esa mañana, la taza de café humeante en sus manos no solo era un mecanismo para despertarse, era la motivación que necesitaba para dar un paso en su nueva dirección. Mientras se vestía, sus pensamientos daban vueltas como un carrusel. La incertidumbre le provocaba escalofríos, pero en el fondo había un fuego que no podía ignorar. Al llegar a la universidad, la mezcla de ansiedad y emoción la envolvió. Las aulas eran un espacio que había dejado atrás, pero que ahora se le ofrecía de nuevo, un campo de batalla listo para ser conquistado. Se sintió pequeña entre los estudiantes más jóvenes y seguros, que parecían haber nacido en este mundo de letras y números. En ese momento, duda y determinación se entrelazaban en su mente.
¿Cómo encajaría aquí? Los primeros días fueron una montaña rusa emocional. Clara luchaba por encontrar su lugar y, en medio de sus clases, tenía que lidiar con el tiempo limitado. A menudo se encontraba en bibliotecas, revisando apuntes, mientras contaba en su mente las horas que debía dedicar a su trabajo. Una tarde, durante una clase de filosofía, el profesor planteó un dilema moral: ¿es más valioso el conocimiento adquirido o aquellos que se esfuerzan por alcanzarlo? Las palabras resonaron en Clara como un eco. Se sintió observada desde dentro, sus experiencias de vida, su lucha diaria, se iluminaban en su mente. La respuesta a la pregunta se convirtió en poder para ella. Declarar que su esfuerzo tenía tanto valor como el conocimiento que anhelaba dejó huella no solo en su vida, sino en la dinámica del aula. La conexión con sus compañeros empezó a gestarse. Poco a poco, se dio cuenta de que no estaba sola. Cada uno, a su manera, llevaba una carga, un sueño que perseguía. Clara comenzó a compartir fragmentos de su historia con quienes la rodeaban. Entre risas y lágrimas, se reforzaron las amistades, y el lenguaje entre ellos mutó en un constante apoyo emocional. Se sintió por primera vez parte de un colectivo que se entendía, incluso sin pronunciar sus temores. Sin embargo, la presión era ineludible. Las tareas acumulaban un sentido de emergencia. Un día, lo que debía ser un simple examen se transformó en una noche de insomnio. Alimentada por la presión, buscó maneras de estudiar más eficazmente. Recurrió a estrategias de aprendizaje que nunca había considerado. Clara comprendió que su mente era un instrumento poderoso si sabía cómo usarla. La confrontación con su propia resistencia se convertía en su mayor maestra. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta del poder que había encontrado al ser sincera consigo misma y con quienes la rodeaban. Su vida era un rompecabezas, y cada pieza debía encajar con cuidado y estrategia. Mientras su determinación se afianzaba, una idea provocadora se filtró en su mente: debía retomar el desafío laboral que había dejado de lado. No solo quería resistir, quería sobresalir. Adentrándose en sus pensamientos, recordó a Ernesto y su desprecio que la había llevado a este viaje. Sería hora de confrontarlo nuevamente. Pero, ¿cómo lo haría? Clara sabía que la próxima será la batalla crucial para su autoafirmación. Con esa tarea en mente, su espíritu se encendió. El ciclo de transformación apenas comenzaba. ¿Podría combinar ardor con estrategia y finalmente restablecer su dignidad ante aquellos que la menospreciaban? La próxima vez, no solo se levantaría, sino que lo haría con el poder de su nuevo conocimiento. A medida que Clara se acercaba a la semana decisiva en la universidad, la presión se acumulaba en cada rincón de su mente. Más allá de las clases y los exámenes, una batalla personal se libraba en su interior. El recuerdo de Ernesto se convertía en un eco que resonaba con cada paso que daba. La idea de retomar el trabajo que había dejado atrás comenzaba a gestarse en su mente, y con ella, el deseo de enfrentarse a su jefe. Pero había algo más profundo que requería su atención. Aquella noche, mientras revisaba sus apuntes, una revelación se robó su enfoque. Era más que una simple respuesta académica, era un destello de su realidad. Decidió que debía aprovechar su vida laboral para demostrar no solo a Ernesto, sino a sí misma que su propio valor era innegable. La conversación que había planeado en su mente con varias alternativas posibles comenzaba a tomar forma. Tenía que ser clara, directa, pero sobre todo, estratégica. Los días avanzaron, y en la universidad, se volvió un poco más audaz en sus interacciones. Participaba en discusiones, formulaba preguntas, compartía su perspectiva sin miedo a ser ignorada. Ciertamente, el nuevo conocimiento le daba alas, pero necesitaba algo más que palabras, necesitaba una acción contundente que solidarizara su crecimiento personal con su vida laboral. Un jueves por la tarde, se sentó en una cafetería cercana a la universidad. Empujó a un lado el libro que había estado leyendo y tomó una hoja en blanco. Empezó a escribir un plan. No solo los puntos clave para retomar el trabajo, sino también cómo abordaría la reunión con Ernesto. Necesito recordar que estoy aquí por un motivo,
se dijo a sí misma, esbozando con cada palabra una resolución más sólida. Mientras la lluvia comenzaba a golpear los ventanales, sus pensamientos fluían con una claridad nunca antes vista. Su mente se llenaba de afirmaciones sobre su capacidad y derecho a ser escuchada. Era el punto de inflexión que deseaba, ella misma se estaba empoderando, el día programado para su regreso a la oficina de limpieza llegó, y la tensión era palpable. Clara se aferró a su plan mientras se dirigía a la sede. Con cada paso, el ritmo de su corazón se aceleraba. Tenía en mente la frase que la había acompañado en su viaje académico, el esfuerzo tiene tanto valor como el conocimiento. Esa frase debía resonar no solo en su vida de estudiante, sino también en su entorno laboral. Al abrir la puerta de la oficina, el aroma a desinfectante la saludó como un viejo conocido. Pese a la calma superficial, una tormenta de emociones se alzaba en su interior. Consciente de que la oportunidad no siempre se presenta, Clara se lanzó de cabeza a la charla que había planificado. Miró a Ernesto directo a los ojos, un gesto que sorprendió a ambos. Quiero hablar contigo sobre cómo puedo colaborar más eficazmente en el trabajo, y también sobre el respeto que merecemos todos como colegas, comenzó, y en esa frase, se sintió liberada del peso que había llevado tanto tiempo. A medida que las palabras fluyeron de sus labios, pudo ver la sorpresa de Ernesto y un leve cambio en su expresión. Era un paisaje nuevo, donde el poder del conocimiento se unía con el reclamo de dignidad. Pero en el fondo, Clara sabía que este era solo el inicio de un cambio. La tensión en el aire no había desaparecido, en realidad, se intensificaba. ¿Cómo reaccionaría Ernesto ante esta nueva Clara? Mientras ella seguía hablando, las piezas del rompecabezas de su vida empezaron a encajar. Había decidido enfrentarse a su realidad, y el verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar. Con su voz firme, sintió que el camino hacia la afirmación personal se abriría ante ella, pero el desenlace de esta confrontación continuaba siendo incierto. La mirada de Ernesto dejó entrever más de lo que él podía contar. Clara se dio cuenta de que la batalla que estaba librando incluía más que solo sus temores personales, comprometía su futuro y su entorno laboral. De repente, se sintió al borde de un precipicio, y un pensamiento inminente cruzó su mente: ¿qué pasará si se da cuenta del poder que tengo ahora? La presión estaba en el aire, y la respuesta de Ernesto podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería a desafiarla aún más, o reconocer la chispa que había encendido en su interior? Clara sintió que el aire se volvía más denso mientras esperaba la respuesta de Ernesto. Ese instante, suspendido en el tiempo, representaba todo lo que había trabajado para alcanzar, no solo la superación de sus miedos, sino la reivindicación de su valor, tanto personal como profesional. Se dio cuenta de que aquella conversación había trascendido lo laboral, era su viaje personal hacia la autopoderación. Sin embargo, se sintió vulnerable, expuesta ante el hombre que simbolizaba sus inseguridades más profundas. Ernesto, en un juego de silencios, la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Clara, percibiendo el leve esbozo de burla en sus labios, se dio cuenta de que había un estado de juego en la conversación. Este es el momento de no retroceder, pensó, recordando las afirmaciones que había verbalizado en su preparación. Con determinación, continuó desglosando su propuesta. Lo que propongo no es solo mejorar mi eficiencia, dijo, sintiendo cómo la firmeza de su voz contrarrestaba la incertidumbre en su interior. Es sobre crear un ambiente de trabajo donde todos, sin importar nuestra posición, podamos sentirnos valorados por nuestras contribuciones. Su resonancia verbal creó un nuevo ambiente. Ernesto parecía incómodo, su rostro adoptando gradualmente una expresión más seria. Clara se dio cuenta de que sus palabras hacían eco en un tema más profundo, que fue más allá de lo que ella había planeado. Era la esencia de la dignidad en el trabajo, el reconocimiento de los esfuerzos en todas las formas, y no únicamente en función de títulos o posiciones. Mientras sus argumentos se desarrollaban, una nueva claridad mental la envolvió. Clara comprendió que el respeto no se suplica, se exige a través de acciones y claridad de propósito. La conversación comenzó a tomar un giro inesperado,
no solo estaba luchando contra los prejuicios de Ernesto, sino también un sistema que había estado estancado en su propia falta de voz. Necesitamos cultivar un ambiente donde el esfuerzo sea visible, donde todos puedan contribuir sin miedo a represalias. Sin embargo, al mismo tiempo que se sentía empoderada, un pequeño hilo de duda se deslizó por su mente. ¿Sería suficiente lo que estaba haciendo? ¿Podría realmente cambiar algo en la dinámica que había compartido con Ernesto hasta entonces? Clara sabía que esta no sería la última vez que tendría que enfrentar esta situación. La batalla ciertamente acababa de empezar. Ernesto, al fin, abrió la boca. Clara, tú tienes un buen punto, y debo admitir que estoy impresionado por tu determinación. Pero en esta oficina, como en toda empresa, las decisiones tienen un peso que no siempre sopesamos adecuadamente. Había en su voz un matiz que Clara identificó, su argumento podía abrirle puertas, pero ningún camino sería sencillo. Con una leve inclinación de cabeza, Ernesto continuó hablando, su tono tomando un giro más académico. Lo que propone suena bien en teoría, pero existen situaciones complejas que deberías comprender mejor. La jerarquía no la cambiamos solo porque quieras, y debes ser consciente de que los cambios siempre tienen repercusiones. La tensión giró a su alrededor, convirtiendo cada palabra en una trampa potencial. Clara sintió que una luz interna se encendía a medida que absorbía lo que estaba ocurriendo. Este era su dilema, enfrentarse al desconocido en una lucha por la dignidad y el respeto. Tenía que sostenerse firme en sus decisiones, pero también debía prepararse para las consecuencias. El diálogo se convirtió en un juego de ajedrez, cada respuesta de Clara se volvió un movimiento estratégico. Él puede no estar dispuesto a escucharme, pero yo estoy aquí para cambiar el juego, se dijo a sí misma, preparando su siguiente jugada. Sin embargo, la incertidumbre de lo que vendría después seguía atravesando su mente. Era un campo de batalla emocional, y la lucha por su autodeterminación lo dominaba. El desenlace de su enfrentamiento con Ernesto parecía inminente, y la pregunta que retumbaba en su mente se hacía más intensa. ¿Realmente estoy dispuesta a enfrentar todo lo que he comenzado? Cada palabra de su jefe tendría un peso que podría definir su camino en aquellos días venideros, y un haz de luz se proyectó frente a ella. Recuperar su confianza implicaba abrazar las dificultades. Mientras las palabras continuaban fluyendo, Clara sintió que el final de esta confrontación era solo el comienzo de algo más grande. Pero afuera, el mundo seguía girando implacable, y con cada respiración, Clara llevó un nuevo mantra en su mente: la verdadera lucha comienza aquí. El futuro, desdibujado aún, aguardaba su próximo movimiento, y Clara sabía que debía estar lista para lo que está por venir. Clara sintió como cada palabra que intercambiaba con Ernesto se convertía en un paso decidido hacia un territorio desconocido. La tensión palpaba en el aire, y el eco de sus propios argumentos reverberaba en su mente. Estaba en una encrucijada donde cada respuesta podía abrir una puerta o cerrarla de un golpe. La incredulidad inicial de Ernesto parecía confrontar su deseo de cambio, no solo en su vida, sino en el ambiente que había respirado durante años. Yo puedo ser el catalizador, pensó con firmeza, desenterrando una resistencia que había permanecido latente demasiado tiempo. Reconocía que el camino hacia su emancipación laboral estaba lleno de obstáculos, pero también de oportunidades para aprender y crecer. Clara tomó aire, preparándose para ofrecer una perspectiva diferente sobre la jerarquía que Ernesto había mencionado. Entiendo que hay cuestiones complejas, pero permíteme preguntarte, ¿somos seres humanos primero o títulos y posiciones? En su voz había una mezcla de desafío y vulnerabilidad que resonó en el espacio entre ambos. Ella sabía que abordar su pregunta desde este ángulo podía desarmar la defensa de su jefe, o al menos, abrir un espacio para un diálogo más humano. Era la primera vez que desmantelaba sus propios prejuicios y los de él al mismo tiempo. A medida que Ernesto parecía replantearse su postura, Clara se sintió imbuida de una nueva confianza. Los temores que habían estado en el fondo de su mente se alejaban. Había un claro entendimiento de que su voz podía tener un peso significativo si lograba sostener este momento. Necesitamos una estructura que fomente la cooperación,
que nos permita crecer juntos, dijo clara y enfáticamente, ajustando su enfoque para que el énfasis recayera en el potencial de todos, no solo en el suyo. Ernesto la miró con una mezcla de aprecio y desconfianza. Ese tipo de cambio requiere un esfuerzo monumental, Clara. No se trata solo de lo que desees, en esta lucha, siempre habrá quienes sientan que pierden. Su mirada reflejaba una lucha interna, como si Clara estuviera tocando un punto sensible que él había temido reconocer. ¿No crees que esa percepción de pérdida podría estar deteniendo el progreso? La verdadera fuerza radica en la adaptabilidad. Estoy dispuesta a aprovechar cualquier estrategia que funcione, a trabajar de la mano con el equipo para transformarlo, respondió Clara, cada palabra definida por una determinación renovada. A pesar de la incertidumbre, el momento se convirtió en un espacio de confrontación y revelación. Ella ya no era la misma de antes, había encontrado su voz, en ese instante, surgió un nuevo dilema, ¿cómo avanzar sin sacrificar lo que había ganado? Las palabras de Ernesto giraban en su mente. La noción de resistencia podría estancarla, pero la posibilidad de unión tenía el poder de iluminar su camino. Clara se preguntó qué tipo de líder podía ser en un entorno donde la voz masculina solía predominar, cada decisión contaba. En su corazón, una llama se avivaba. Estaba decidida a ser no solo una observadora sino una partícipe activa en la creación del cambio que deseaba. Afuera, la vida continuaba su curso. Era consciente de que su enfoque había dado un giro inesperado. Pero el futuro era un laberinto aún no descubierto, y la unión de ideas no solo era su deseo sino una necesidad. Sin embargo, en esa búsqueda, también sabía que emergían nuevos desafíos que requerirían su atención. Con cada pulsación, Clara comprendía que ya no podía retroceder. Su voz resonaba como un faro, indicando que estaba dispuesta a enfrentar lo que tuviera que venir. Justo cuando sentía que había tomado el control de la conversación, Ernesto se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y aprecio. Clara, haremos una reunión con el equipo para discutir. De repente, la tensión se convirtió en expectativa. Clara sabía que esto era solo el comienzo, y la promesa de un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. En su interior, la inquietud crecía, porque en él verdadero enfrentamiento con su jefe, quizás se revelaran aspectos de sí misma que nunca había imaginado. La pregunta latente se instaló en su mente, ¿qué descubriré sobre mí en el proceso? Clara sentía cómo su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para la reunión con el equipo. Aquello que había comenzado como un simple intercambio de ideas con Ernesto ahora se había transformado en un reto monumental. No solo sería ella la que llevaría la voz del cambio, sino que también debía gestionar las expectativas y temores de un grupo que había permanecido inerte por tanto tiempo. Eran sus compañeros, sí, pero también observadores de su crecimiento. La presión ahora era palpable, se sentó en una mesa amplia, llena de rostros que variaban entre la curiosidad y la incredulidad. Clara miró a cada uno de ellos, calculando sus reacciones y clarificando su misión en la mente. Esto no solo se trataba de un cambio organizacional, sino de un impulso personal hacia una meta que parecía más cercana a cada momento. Hoy estamos aquí no solo para enfrentar dificultades, sino para construir un espacio donde cada uno de nosotros pueda prosperar, comenzó Clara, con la voz resonando en la sala. Era un mantra que había repetido en su mente, y a medida que hablaba, sintió que la confianza se anidaba más firmemente en su interior. Sin embargo, cada mirada de sus compañeros contenía una historia, seguramente ellos también habían sentido la inercia del ambiente en el que trabajaban. El primer comentario vino de Carlos, un miembro mayor del equipo que siempre había mantenido una postura de resistencia. ¿Y qué nos garantiza que esto no es solo otro intento fallido? Su mirada escudriñadora lo decía todo, el escepticismo estaba arraigado, y un cambio requeriría más que palabras motivacionales. Una buena pregunta, Carlos, respondió con serenidad. No puedo prometer que esto será fácil, pero puedo comprometerme a ser parte activa del proceso. Juntos, podemos definir qué necesitamos para llegar a nuestra mejor versión como equipo.
Sus propias palabras le resonaban como un mantra y se sintió más fuerte al decirlas. También notó la influencia de Ernesto, que observaba desde un rincón. Su presencia indicaba que el apoyo llegaría desde arriba, pero también era un recordatorio de la mirada crítica que siempre había tenido sobre su personalidad y capacidades. Clara estaba tomando un riesgo, ella había decidido mostrarse vulnerable. En un contexto donde cada afirmación podía ser usada como un arma contra ella, el desafío era aún mayor. A medida que avanzaba la reunión, Clara vio cómo otros miembros comenzaban a expresar sus propias inquietudes. Fue entonces cuando la voz de Rosa, una compañera joven, resonó con claridad. Yo quiero intentar, pero tengo miedo de cambiar. ¿Qué si mis errores afectan a todos? Esa era la pregunta que desmantelaba el silencio. El temor al fracaso siempre había sido un compañero constante, y Clara lo sabía bien. Es un miedo válido, respondió Clara, pivotando de la preocupación individual hacia la colectiva. Pero si una de nosotras falla, eso nos da la oportunidad de aprender y crecer. No seremos responsables de los errores, sino de cómo los enfrentamos y superamos en conjunto. Ella podía sentir cómo su mensaje comenzaba a calar, no solo en Rosa, sino en todos los presentes. Se estaban uniendo a la conversación, empezando a asumir una parte activa del proceso. Después de varias interacciones, la sala adquirió un nuevo aire. Se respiraba emanación de esperanza. Sin embargo, aún había desafíos por delante. Justo cuando Clara empezó a encontrar su ritmo, Ernesto la interrumpió. Clara, entiendo tus intenciones, pero esto es una empresa, no un círculo de confianza. Los cambios tienen consecuencias, y algunos pueden no ser bien recibidos. La tensión surgió en el aire nuevamente. Esa frase se convirtió en un punto crítico, un desafío que Clara sabía que necesitaba afrontar. De repente, todo el progreso que había logrado en la reunión pendía de un hilo. Con determinación renovada, enfrentó a su jefe. Entiendo que esto puede ser un riesgo, Ernesto, pero si no comenzamos a actuar con valentía, jamás podremos transformar la inercia en acción. El verdadero fracaso es no intentarlo. Su voz resonó con más fuerza que nunca. En ese momento, Clara comprendió una verdad vital: su desarrollo personal no solo dependía de su voz, sino también de cómo esas palabras desafiaban las dinámicas establecidas. Al finalizar la reunión, Clara sintió un torrente de emociones, desde la gratitud hasta el miedo. Había sembrado las semillas del cambio, pero ahora debía cuidarlas y protegerlas frente a posibles adversidades. Mientras salía del edificio, una nueva pregunta la perseguía: ¿estaré realmente lista para el próximo paso cuando se presente el desafío real? En su mente, Clara sabía que este podría ser solo el comienzo de algo mucho mayor. Y en su interior, la ansiedad por descubrirlo la impulsaba hacia adelante. Clara llegó a su hogar sintiendo un nudo en el estómago. Las palabras de Ernesto resonaban en su mente, un eco constante que no podía silenciar. Su desafío personal había comenzado con una visión, pero ahora se transformaba en un mar de incertidumbres. Miró por la ventana mientras el sol se veía cada vez más tenue, simbolizando la durabilidad de las sombras que había atravesado aquel día. La conversación con Rosa y Carlos se repetía en su mente. ¿Cómo podía transformar ese escepticismo en compromiso genuino? La respuesta no era obvia. Sentada en el suelo de su sala, con la espalda apoyada contra el sofá, Clara decidió que debía hacer algo más que simplemente esperar una reacción. Si deseaba que el equipo la siguiera, necesitaba mostrarles que era posible un cambio real, tangible. La primera prueba sería tangible a través de su propio ejemplo. Al día siguiente, Clara se presentó antes de que su equipo comenzara la jornada laboral. Llevaba consigo una propuesta un tanto arriesgada: un breve taller para explorar nuevos modelos de trabajo. No se trataría solo de hablar, sino de prácticas activas, donde cada miembro del equipo podría contribuir y, más importante aún, aprender sin temor al juicio. Esa mañana, sintió cuán desconectados estaban los miembros de su equipo entre sí. Las interacciones eran estereotipadas, aferradas a la rutina diaria. Al iniciar el taller,
Clara sintió que su voz tambaleaba, pero en lugar de dejarse llevar por la autocrítica, decidió traer un juego que había preparado. Quiero que elijamos varias palabras que describan cómo nos sentimos en nuestro trabajo y con el equipo. Formemos un mapa emocional. Mientras cada uno se sumía en esa dinámica, Clara observó cómo comenzaban a abrirse. Las tensiones y ansiedades que antes dominaban el aire empezaron a disiparse, y las risas reemplazaron las miradas apagadas. Carlos, el escéptico, empezó a compartir su visión de lo que podría ser el cambio, y Clara se percató de que había logrado algo fundamental: había creado un espacio donde cada voz, incluso la de aquellos que antes se mostraban resistentes, podía resonar. Clara sintió un vuelco en su interior. Este no era solo un taller, era un momento de transformación. No se trataba de un cambio organizacional solo por ser necesario, sino de fomentar un sentido de pertenencia. Pese al éxito inicial, comprendía que esta pequeña victoria no sería suficiente. Se requería un compromiso continuo, recalibrar la cultura del equipo de forma constante. Durante una pausa, cuando el bullicio se calmó, Clara se dio cuenta de que el día estaba marcado por una revelación personal. Su voz no solo estaba diseñada para liderar, sino también para escuchar y adaptar. Sin embargo, las sombras de la duda permanecían. ¿Estaría ventilando un cambio permanente, o sería solo un destello de iluminación en la penumbra de la inercia? Esa noche, mientras reflexionaba sobre el taller, decidió que sería crítico establecer un método de seguimiento. Para esto, decidió la creación de un grupo dentro del equipo que se encargaría de identificar inquietudes y generar propuestas. Pero antes de eso, un desafío se presentó de repente. Un mensaje inesperado llegó a su teléfono: Ernesto había solicitado una reunión. Sus nervios se dispararon. Sabía que el rumbo de su proyecto, y quizás su futuro en la empresa, dependía de lo que sucediera a continuación. ¿Qué expectativas tendría Ernesto sobre los resultados del taller? La incertidumbre volvió a envolverla. Clara respiró hondo y se preparó para esta confrontación. En su mente, una verdad se reafirmaba: cada paso hacia adelante haría temblar sus cimientos, pero la única opción era avanzar con valentía. Sin embargo, el interrogante persistía: ¿podría realmente sostener la lucha cuando la oposición acechaba a un paso? Clara se enfrentaba al espejo, observando su reflejo con una mezcla de determinación y duda. Sabía que la reunión con Ernesto no solo era crucial para su futuro, sino también una prueba de su capacidad de liderazgo. La voz de su interior resonaba con mayor claridad: no se trata de ganar o perder, sino de mostrar lo que realmente eres. Al llegar a la oficina, el ambiente era pesado. Las miradas de sus compañeros eran una mezcla de esperanza y escepticismo. Clara tomó aire profundo antes de cruzar la puerta del despacho de Ernesto. Al entrar, él ya estaba sentado, revisando algunos informes. No necesitó más que un gesto suyo para que comenzara la conversación. Clara, he tenido algunos comentarios sobre el taller, comentó Ernesto, con su tono habitual, que no dejaba mucho espacio a la duda. Clara sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. Me alegra que lo menciones, respondió ella, intentando transmitir confianza. El objetivo era fomentar la comunicación y la participación del equipo. Observé cambios positivos en la dinámica. Ernesto levantó una ceja. ¿Cambios positivos? ¿Cómo puedes estar tan segura? Aún hay retos importantes que necesitamos abordar. Era un desafío directo que Clara no estaba dispuesta a evitar. Eso es cierto, pero los cambios requieren tiempo y esfuerzo. La resistencia no desaparecerá de la noche a la mañana. Lo que necesitamos ahora es un compromiso sostenido, y voy a ser parte activa de eso. A medida que sus palabras fluían, algo dentro de Clara se encendía. Ernesto cruzó los brazos y replicó: ¿y si los resultados no se ven pronto? Esto no es un juego de palabras, Clara. Hay expectativas que cumplir. Lo entiendo, y estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de mis acciones, contestó, sintiendo que la autoconfianza crecía. Sabía que el tiempo era su enemigo, pero también su aliado.
Era importante no rendirse ante la presión, así como evitar el egocentrismo. Mientras parloteaban, Clara empezó a esbozar sus ideas para el grupo de seguimiento. Quería convertir cada desafío en una oportunidad. Se dio cuenta de que su enfoque no solo era crucial para su equipo, sino que también era la clave para su propio crecimiento. Ernesto parecía más atento, pero su mirada aún mostraba escepticismo. Te dejo la oportunidad de demostrar que puedes efectivamente llevar a cabo los cambios que has comenzado. Pero no quiero más palabras vacías. Clara sonrió, sintiéndose impulsada. Entonces me pondré en marcha. Crearemos un espacio donde cada inquietud sea escuchada. Un lugar donde podamos enfrentar juntos los retos. Al salir de la oficina, una determinación renovada la embargó. Había logrado, al menos en parte, que Ernesto reconociera su esfuerzo. Sin embargo, su mente aún albergaba la inquietud de cómo sostener esa energía positiva en el largo plazo. Finalmente, se comprometió a no dirigirse solo a su equipo, sino también a sí misma. Necesitaba observar sus propios miedos y limitaciones, transformarlos en oportunidades de aprendizaje. Su enfoque debía ser flexible y adaptable. Cada decisión que tomara no solo definiría el rumbo de su proyecto, también moldearía su crecimiento personal y profesional. Esa noche, Clara se sentó nuevamente en el suelo de su sala, revisando sus notas del taller y esbozando un plan para el grupo de seguimiento. Pero dentro de ella, una inquietud persistía: si su esfuerzo fallaba, no solo perdería la confianza de su equipo, sino también su propia identidad como líder. El desafío parecía más alto que nunca. Clara sabía que el verdadero horizonte de su crecimiento dependía no solo de su actuación, sino también de su capacidad para enfrentar lo desconocido. Con cada pensamiento, la presión aumentaba. ¿Podría realmente lograr un cambio duradero, o estaba destinada a ser solo una figura pasajera en la historia de su equipo? Esa incógnita la acompañaba mientras se preparaba para una nueva sorpresiva interacción. El mensaje de Rosa llegó mientras se acomodaba en el sofá: necesito hablar contigo sobre algo importante, Clara. Me parece que hay más en juego aquí de lo que imaginas. La curiosidad se apoderó de ella. ¿Qué secretos y revelaciones aguardaban en esa conversación? Clara tomó un respiro profundo antes de entrar al café donde se reuniría con Rosa. La decisión de conocer el propósito de su mensaje se veía como un paso más en su camino hacia el cambio. Al verla llegar, Rosa sonrió con una mezcla de nerviosismo y determinación. Clara la saludó, y se sentaron en una esquina tranquila, lejos de las miradas curiosas. Clara, he estado pensando mucho en lo que sucedió en la reunión y cómo nos sentimos al respecto. Lo que estamos intentando hacer es más que un simple cambio en el trabajo, es un cambio en nosotros mismos, comenzó Rosa, buscando los términos correctos para expresar su inquietud. Clara asintió y alentó a Rosa a continuar. En el fondo, sabía que la conversación abriría nuevas perspectivas, tanto para ella como para su compañera. Es difícil, y creo que algunas personas todavía no están listas para este nuevo enfoque. He escuchado rumores de que Ernesto está considerando desmontar los cambios que hemos empezado, confesó Rosa, bajando la voz. La afirmación golpeó a Clara como un tonel de agua fría. Había enfrentado a Ernesto, había luchado por su voz, pero también sabía que la verdadera prueba no sería solo su interacción con él, sino cómo liderar cuando las cosas se ponían difíciles. Si esto sucede, todo lo que hemos logrado podría desmoronarse, pensó Clara, esa visión amenazando el progreso que había empezado a forjar en su vida. Necesitamos unirnos, Clara. Si estamos en esto juntas, podríamos convencer a nuestros compañeros del valor de los cambios que estamos promoviendo, sugirió Rosa, su mirada intensa reflejando la determinación que Clara había comenzado a cultivar en sí misma. La importancia de la cohesión resonaba en su mente, cada voz contaba, y juntas, podían hacer ruido. Con esa idea en mente, Clara sintió renacer su energía. Sabía que los cambios requerían más que su voz. Se necesitaba un plan que uniera esfuerzos y propusiera estrategias específicas para contrarrestar la resistencia. Rosa,
Hagamos que el taller se convierta en un espacio constante. No debería ser solo un evento aislado. Necesitamos mantener este impulso, dijo Clara, firme en su propuesta. Esa conversación se convirtió en el inicio de una nueva era para el equipo. Clara y Rosa organizaron sesiones regulares donde cada miembro pudiera compartir inquietudes y propuestas. A medida que avanzaban, empezaron a notar una apertura inesperada en sus compañeros. Las tensiones comenzaron a disiparse, la estructura de confianza empezó a establecerse lentamente. La voz de cada persona era ahora esencial, y Clara sentía que la inercia había comenzado a cambiar de rumbo. En el siguiente encuentro, Clara se armó de valor y decidió presentar no solo los cambios, sino un indicador claro de resultados alcanzados. Vamos a reflexionar sobre lo que hemos logrado hasta ahora. Quiero que cada uno comparta un pequeño avance o algo nuevo que haya aprendido, propuso frente al grupo, sintiéndose como una líder real por primera vez. Las caras se iluminaron mientras sus compañeros compartían éxitos individuales y colaborativos. Carlos, ese escéptico que una vez había cuestionado todo, levantó la voz. Me he dado cuenta de que con nuestras discusiones, incluso las más difíciles, hemos encontrado mejores maneras de trabajar juntos. Clara, creo que hemos dado un gran paso. Clara sintió que una corriente de orgullo la atravesó. La validación no solo provenía de su esfuerzo, sino de la unión que estaban forjando. Era el reconocimiento que tanto anhelaba, no solo para ella, sino para cada miembro del equipo. El trabajo había cobrado valor, y la experiencia personal de lucha se transformaba en una colectiva. Con el tiempo, la influencia de Clara y Rosa se hizo eco en otras áreas de la oficina, y su iniciativa fue reconocida en la reunión mensual de la empresa. No solo estaban empujando su equipo hacia adelante, estaban demostrando que cada voz en la organización importaba. La cultura de respeto y pertenencia comenzó a florecer, incluso ante el desdén. Previo de Ernesto, en su corazón, Clara sabía que la confrontación inicial con Ernesto había sido solo el catalizador. Su verdadera batalla se libraba en cada paso que tomaba junto a su equipo. La voz que alguna vez había sido temerosa ahora resonaba con fuerza y claridad. La certidumbre de que no solo había encontrado su lugar, sino que había ayudado a otros a encontrar el suyo, era el mayor triunfo de todos. Sus aspiraciones de ser maestra se adaptaron a una nueva realidad. Clara entendía que enseñar no se limitaba a un aula, sino que se extendía a cada interacción diaria. Cada conversación, cada avance, le ofrecía la oportunidad de educar en el valor del respeto y la dignidad. Mientras se dirigía a casa una tarde, el rostro de su hijo iluminó su mundo. Al abrazarlo, Clara sintió que no solo había transformado su vida, sino que había creado un legado. La dedicación hacia su hijo y sus compañeros se entrelazaba en un mismo hilo, el deseo ferviente de un futuro donde cada individuo pudiera brillar. En ese instante de realización, comprendió que su viaje no había terminado, estaba en una senda de crecimiento continuo. Clara estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se avecinara, empoderada por la certeza de que la transformación personal y profesional era un camino valiente y gratificante. Aquella mujer que una vez se sintió invisible ahora se erguía con orgullo, lista para conquistar sus sueños. Su historia era, más que nunca, una celebración del poder inmenso de la voz y la visión colectiva. Clara había logrado, a través del esfuerzo, no solo alcanzar su propio futuro, sino conectar con el verdadero significado del liderazgo. Finalmente, al mirar por la ventana de su hogar, el sol se ocultaba en el horizonte, iluminando el inicio de un nuevo día. La vida estaba llena de promesas, y Clara sabía que el esfuerzo era solo el principio. El horizonte se extendía ante ella, y estaba decidida a seguir adelante, empoderada y unida a todos los que eligieran levantarse. Ahora, es el momento de que ustedes también se transformen. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir trayendo más historias inspiradoras. Comenten con sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.